Continuando con este curso completo de Adobe Animate, vamos a ver ahora lo que son los símbolos. Los símbolos se utilizan fundamentalmente para organizar el contenido de una manera mucho más fácil, la cual nos va a permitir a nosotros anidar elementos y poder trabajar sobre ellos. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Si yo pongo en este sentido acá una forma, esta forma como tal no es un símbolo, simplemente es una forma que puedo modificarlo acá. Puedo hacer, por ejemplo, esta nube de esa manera y teniendo ahora estos elementos puedo trabajar independientemente el trazado y el relleno. Hasta acá todo está bien, pero resulta que cuando yo quiero hacer animaciones en la parte inferior me dice que tengo que hacer a través de símbolos. Estos símbolos en biblioteca en la parte derecha se van a ir acumulando cada uno de ellos y voy a poder reutilizarlos una y otra vez. Nuevamente vamos a hacer entonces, voy a crear este polígono. Tenemos acá este polígono y puedo editarlo de cualquier manera. Entonces antes de editarlo voy a cambiar un poco en propiedades para que no sea muy grueso el trazo. Hasta ahí. Yo quisiera volver a utilizarlo unas 10 veces esta estrella. Si yo vuelvo a crear, acá tengo mi estrella, si vuelvo a crear otra vez la misma estrella con el polígono e incluso volver a copiar esto, prácticamente con la tecla Alt lo arrastro y tengo la dúplica. Y acá tengo ahora 6 elementos, por lo tanto se multiplica el peso por 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 elementos. Pero si yo quiero optimizar lo máximo que pueda y que me lo permita, entonces voy a utilizar símbolos. Tengo acá esto y voy a convertir en símbolo, y cuando lo convierta en símbolo vamos a ver el cambio. A partir de ahora vamos a utilizar la tecla directamente F8, o puedo venir a la parte de acá, modificar y convertir en símbolo, y acá está F8. Voy a decir convertir en símbolo y me dice de esa manera que tengo 3 alternativas para convertir en símbolo, 3 tipos diferentes. Primero voy a poner el nombre, vamos a aclarar esto y luego vamos a especificar cada uno de estos. Entonces voy a decir acá aceptar y ahora en la parte de biblioteca me acaba de aparecer dicho elemento. Yo voy a manipular esto y como vemos no me está dejando en este momento editarlo como siempre lo hemos hecho de esta manera. Así nos hemos acercado con el ratón y directamente he podido jalarlo y modificarlo, separarlo, cambiar de color, todo eso. No me está dejando hacer en este momento dichas acciones y me ha reemplazado todo ello por una línea acá celeste alrededor de esto. Entonces acá tengo un elemento y vamos a hacer cuenta que esto pesa 1 mega, que es muy exagerado pero solo es para ilustrar el punto. Entonces si pongo 2 elementos sigue pesando 1 mega, pongo 3 elementos sigue pesando 1 mega. Entonces solo me va a mantener el peso de uno de los elementos y no de cada uno de estos. Entonces a partir de acá nosotros ya sabemos que utilizar símbolos tiene muchas ventajas. Voy a eliminar todos los que estaban acá, pero aún me mantiene el símbolo en la biblioteca y sigo jalándolo. Muy bien, para editar esto, a partir de acá este símbolo se lo llama instancia porque es una instancia del símbolo propiamente, no es el símbolo. Vamos a hacer acá de esta manera. Voy a volver a arrastrar el símbolo y lo voy a dejar acá. Haciendo doble clic puedo editar el símbolo en cuestión. Entonces hago doble clic y ahora he ingresado a la parte del símbolo y vamos a ver cómo en la parte derecha otra instancia, esta es una instancia, esto es otra instancia, pero como yo he ingresado al símbolo, ahora voy a cambiar propiamente dicho símbolo. Entonces vamos a ver acá cómo se hace el cambio instantáneo y simultáneamente vamos a ver en biblioteca. Entonces yo voy a venir acá y voy a arrastrarlo, lo suelto, entonces vemos instantáneamente el cambio acá y en la biblioteca. Entonces
Ahora voy a retornar acá. Efectivamente, después de escena 1 viene acá símbolo 1, por lo tanto me indica que estoy trabajando en esto. Voy a retornar y ahora nuevamente tengo mi símbolo. Ya no he ingresado a dicha instancia para modificar el original, y acá tenemos la réplica, otra instancia, y si ingreso en cualquiera de estos también voy a tener el mismo resultado. De esta manera voy a salir. En esta parte me indica que estoy dentro de esta instancia. Voy a salir y tengo acá mis dos elementos, y en cualquiera de estos que he hecho los cambios he tenido el resultado. También los símbolos pueden ser cambiados propiamente acá. Voy a hacer clic con el botón derecho donde dice símbolo 1, y yo puedo venir a la parte, por ejemplo, de acá del centro y dice edición. Hago clic y ha ingresado en este instante nuevamente, y a partir de acá puedo cambiar, por ejemplo así, y nuevamente voy a salir porque acá estoy escena 1, símbolo 1. Voy a salir. Acá no estaba ninguna instancia, estaba cambiando en la parte derecha de biblioteca y lo he logrado. Entonces los símbolos me van a permitir manejar de esa manera la información. Y no solo eso, por ejemplo, si hemos visto ya en anidamientos que un elemento complejo podemos ponerlo dentro de un símbolo. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que esto es la cabeza. Luego vamos a venir acá, voy a quitar esto y vamos a hacer cuenta que esto es el cuerpo de un robot o algo así. Esto sería una pierna, otra pierna, un brazo, otro brazo, y vamos a poner de esta manera. Muy bien, acá tengo varios elementos. Incluso puedo seleccionar todo esto y arrastrarlo hasta por ahí. Lo voy a separar un poco. Tengo varios elementos, entonces acá también voy a separar un poco. Y por último, en esta parte, muy bien, tengo acá esto de la cabeza, aparte el cuerpo, aparte los brazos. Todos estos elementos, trabajar acá en la línea de tiempo se nos va a complicar realmente el esfuerzo por tratar de optimizar todo nuestro trabajo. Entonces, para trabajar esto de una sola manera, ya integrada, concluida, lo que hacemos, más allá de agrupar, es convertir en símbolo. Yo marco todos estos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces los 6 elementos lo marco. Voy a venir a modificar y voy a convertir en símbolo, y voy a decir símbolo 2 o robot. Entonces voy a decir aceptar. En este momento tengo ya acá mi propio, en este caso es una instancia de lo que acabo de agregar acá, de mi símbolo. Y puedo hacer lo siguiente con esta instancia. Puedo animarlo. Y efectivamente me exige que cuando yo vaya a animar acá, tenemos que convertir nuestros elementos, nuestros píxeles o nuestros vectores, tenemos que convertirlo en símbolo. De esa manera trabaja Animate. Entonces hasta acá, por ejemplo, voy a hacer clic en esta parte. Muy bien, ahora sí tengo en esta parte mi instancia de este robot. Voy a hacer clic acá hasta el fotograma, voy a eliminar este otro, hasta el fotograma número 30, y voy a decir lo que quiero todo esto. Clic con el botón derecho y voy a decir crear interpolación de movimiento. Entonces más adelante vamos a ver con mucho detalle. Voy a recorrer esto y ahora me permite el movimiento del mismo. Pero cuando yo voy a crear otro y voy a querer hacer lo mismo directamente con, acá tengo vectores, y voy a venir en la parte superior se encuentra esto, y digo clic con el botón derecho y voy a decir interpolación de movimiento, y me dice que efectivamente tengo que convertir esto en lo que sería un símbolo. Entonces digo aceptar. En este caso no me va a dejar. Si
Si pongo cancelar, no me va a dejar crear esos movimientos. Entonces digo aceptar, me lo ha creado automáticamente en esta parte, dice símbolo 2. Entonces realmente es necesario trabajar con símbolos. Puedo crear un símbolo desde cero sin necesidad de venir acá. Puedo venir a parte de insertar, acá dice nuevo símbolo, vengo y tengo opciones avanzadas también para Action Script. Muy bien, puedo crear acá un nuevo símbolo y voy a decir cabeza y me dice que tengo tres alternativas. Vamos a comenzar a especificar el mismo. La carpeta acá, vamos a dejar en la carpeta raíz de mi programa, no hay problema esto, y voy a decir cada uno de estos para que corresponde. Tenemos por una parte un clip de película, por otra un botón y también tenemos un símbolo gráfico. Entonces vamos a decir clip de película y voy a decir aceptar. En clip de película estoy en este momento dentro del mismo. Puedo crear algún anime acá, algún anime, algún dibujo, algo que podamos nosotros movilizar, cambiar, modificar, lo que sea. Y en la parte de abajo tenemos una línea de tiempo totalmente independiente. Aparte de la escena, esto tiene su propia línea de tiempo, la cual va a funcionar de la siguiente manera. Voy a hacer que exista un movimiento desde aquí hasta la derecha. Y hemos dicho que para animar tenemos que dentro de esto mismo vamos a convertir directamente con F8 en símbolo. Entonces símbolo 3 lo vamos a dejar ahí. Muy bien, estoy acá hasta el fotograma 30. Voy a agregar fotogramas más adelante, vamos a ver cómo funciona esto concretamente, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a poner fotogramas y voy a decir clic con el botón derecho, crear interpolación de movimiento, y en el último fotograma acá esto va a venir hasta esta parte y tenemos ya nuestra animación. Muy bien, voy a salir de esta parte y en este instante en la parte derecha tengo el símbolo número 3 que corresponde acá. Voy a arrastrar, voy a crear una instancia. Antes del mismo voy a borrar estos dos, quiero desde 0. Muy bien, acá tengo mi capa desde 0. Entonces voy a arrastrar este símbolo 3 y acá mi línea de tiempo de mi escena no está produciendo ninguna animación, pero en este lugar, en este símbolo que he agregado acá, está una animación porque es un clip de película con su propia línea de tiempo. Entonces voy a decir control enter, voy a esperar que cargue un poco. Acá está, y acá está sin movimiento en este caso, pero voy a agregar un par de elementos y vamos a ver cómo se cambia y modifica. Vamos a cerrar esto o lo vamos a dejar acá, ahora que vamos a probar constantemente. Entonces voy a ingresar acá y en esta parte ahora sí, en símbolo 3, acá tenemos otros. En símbolo 3 nuevamente voy a venir hasta el fotograma 30, voy a agregar en esta parte y voy a decir crear interpolación de movimiento, esto que me convierta, si desea, en símbolo hasta el 30 y voy a arrastrarlo hasta ahí. Y ahora voy a regresar a mi escena, voy a hacer control enter y acá vemos cómo se mueve independientemente de mi escena. Esto se está moviendo a la derecha, pero esto corresponde exclusivamente a lo que es la parte acá de mi símbolo. Este símbolo es un clip de película. Vamos a escribir acá clip de película. Muy bien, vamos a arrastrarlo de esta manera y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Tiene que estar muy claro esto porque vamos a utilizar todo el tiempo. Luego tenemos, aparte de clip de película, tenemos acá botones y tenemos símbolos gráficos. Muy bien, tenemos entonces estos elementos. Vamos a ponerlo así
Ok, esto es un clip de película. Hemos dicho que esto, ingresando dentro de esto, de este símbolo, podemos tener nuestra propia línea de tiempo independiente de la escena donde estamos trabajando. Generalmente trabajamos en la escena, pero nos va a ahorrar mucho trabajo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque acá en línea de tiempo ahora, en mi escena propiamente, donde voy a hacer todas las animaciones, no tengo ningún fotograma en la parte de abajo trabajado. Entonces voy a poner hasta el fotograma 30 o hasta el 40 y voy a darlo a esto. Esto lo voy a dejar ahí. Lo voy a cortar también. Control X. Voy a crear otra capa y voy a esconderlo. Muy bien. Esto me interesa ahora. Muy bien. Voy a tener acá mis fotogramas. Todo ello voy a crear una interpolación acá de movimiento. Y en esta parte concretamente se va a movilizar de esta manera. Muy bien. E incluso en lugar de acá de movilizarlo, podría girarlo o distorsionarlo de esa forma. Incluso acá sin necesidad de mover hasta arriba tan solo, no a la derecha, y lo podemos mantener ahí. Ahora cuando yo hago control enter, tengo acá mi elemento con dos animaciones diferentes, uno de movimiento hacia la derecha y otro que va subiendo. Entonces este movimiento, hago doble clic y acá tengo, como observamos, efectivamente a mi línea de tiempo independiente. Entonces lo puedo modificar así, voy a salir y acá tengo ahora dos elementos independientes trabajando. Acá tengo por ejemplo tenemos tres tipos de símbolos que principalmente vamos a utilizar. En primer momento tenemos los clips de película. Por ejemplo, si yo ahora inserto algún elemento, voy a hacer una animación concreta y específica. Acá tengo en este caso, tengo mi forma y lo voy a convertir en un objeto al momento de marcar esto. Puedo venir acá en la parte de modificar y dentro de modificar tengo convertir en símbolo. Entonces yo voy a elegir de estos tres tipos que vamos a mencionar. Tenemos el clip de película. En primer momento, el clip de película representa que lo que voy a hacer acá, voy a poder anidarlo y voy a poder trabajar sobre él con una línea de tiempo independiente a la línea de tiempo de la escena principal. Entonces voy a poner acá otro nombre y voy a decirlo círculo y voy a decir que sea clip de película y el registro, el punto de registro en donde se va a mover lo voy a dejar al centro, que a partir de ahí a todos los lados pueda yo mover, girar, ubicar y todo ello. Esto es muy importante también y voy a decir aceptar. Bien, tengo acá mi elemento ya. Si me acerco después de hacer clic fuera de este elemento y trato de modificarlo, como siempre el puntero me daría una especie de indicación que es una curva que yo podría modificar, pero me acerco y no me deja. ¿Por qué? Porque ya es un símbolo, ya no es una forma como tal desde afuera. Si hago clic en la parte de propiedades me dice que no es acá una forma. Voy a crear otro, voy a marcarlo y aquí sí me dice que en propiedades me dice que es una forma, pero el otro no me dice que es una forma, me dice que es un clip de película. Y entonces está llamando, acá en la biblioteca está, círculo, está llamando a todos los elementos que acá está en biblioteca. Entonces hago clic, puedo seguir poniendo muchos de ellos. Si esto pesa un kilobyte, poniendo 3 no va a pesar 3 kilobytes porque estamos utilizando lo que sería un símbolo, por lo tanto solo va a pesar 1 por más que pongamos muchísimos de estos. Sin embargo, si nosotros ponemos varios de estos sin convertirlos en símbolo, efectivamente va a pesar. Si uno solo pesa 1 kilobyte, si pongo 4 va a pesar, entonces mi proyecto va a pesar en total 4 kilobytes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Una vez que convertido en símbolo,
acá con mediante clip de película. Entonces yo puedo arrastrarlo y trabajar sobre él. Voy a trabajar de dos maneras. Una, si quiero hacer alguna modificación concreta sobre el mismo, voy a hacer doble clic, voy a arrastrar esto hasta abajo y en cualquiera de estos dos voy a hacer doble clic y ahora voy a venir acá. Ahora sí, estoy dentro del mismo y puedo hacer las modificaciones. ¿Cómo puedo saber que estoy dentro? De tal es que en escena, en la parte superior acá en las migas de pan, tengo escena y dentro de escena estoy en círculo. Entonces estoy acá en el símbolo que se llama círculo. Voy a acercarme y cuando me acerco a la orilla vemos en mi puntero esa línea curviada que me dice que puedo modificarlo. Si hago una modificación, vemos simultáneamente que en todas las partes también se ha modificado. Si regreso a mi escena, ahora sigo teniendo esto y puedo seguir trabajando y simultáneamente se me ha cambiado en todos los demás. Ahora si elimino y vuelvo a poner el círculo, sigo teniendo el mismo. Muy bien. Hemos dicho que al ser un clip de película, yo voy a ingresar. Antes de ingresar, con doble clic, puedo ver en la línea de tiempo que generalmente vamos a trabajar acá. Más adelante vamos a ver con muchísimo detalle cómo funciona la línea de tiempo. Tenemos acá para trabajar en nuestra línea de tiempo y hacer las animaciones correspondientes en cada fotograma. Pero cuando yo ingreso acá, haciendo doble clic, tengo otra línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer acá hasta el fotograma 30, voy a agregar un fotograma. Entonces todos estos fotogramas ya están llenados y voy a darle una instrucción acá. Voy a ponerlo en esta parte. Voy a decir lo que quiero, una interpolación de movimiento. Y ahora voy a decirlo en el principio que se encuentre ahí. Y en el final que se encuentre, vamos a poner en esta parte. Entonces, dentro de mi propio clip de película le estoy dando una animación. Entonces tiene su propia línea de tiempo. Voy a salir y ahora, como vemos dentro de mi escena, yo no he hecho ningún cambio en mi línea de tiempo, pues el cambio lo he hecho dentro de mi clip de película que he ingresado haciendo doble clic. Entonces puedo probar control enter y acá vamos a ver, tengo una animación de este elemento, pero cuando vengo acá en mi línea de tiempo de mi escena, pues no tengo ninguna animación. La animación se está ejecutando dentro de lo que es un clip de película. Entonces esto del clip de película me va a servir bastante porque yo voy a poder hacer una animación específica acá y luego otra animación dentro de escena. Por ejemplo, acá podría ser de un sujeto o un muñeco que se mueva la cabeza dentro de este clip de película. Y saliendo del clip de película, acá voy a comenzar a animar todo el cuerpo. Entonces van a ser totalmente independientes. Eso sería el clip de película. Más adelante vamos a hacer muchos ejercicios y vamos a entender de mejor manera para qué nos sirve. Pero principalmente decir que el clip de película tiene su propia línea de tiempo y se utiliza bastante bien con programación. Entonces sacan propiedades para que puedan modificar mediante programación o JavaScript. Acá en propiedades voy a escribir su nombre de la instancia. Por ejemplo, puede ser el círculo. Entonces ya tenemos acá y podemos hacer las modificaciones respectivas. Acá vamos a poner aceptar. Ahora sí. Muy bien. Vamos a venir acá. Ya podemos hacer modificaciones, pero no como forma, sino como un propio símbolo. Entonces, haciendo clic acá, vamos a volver a reiterar por la importancia que tiene. Hago clic aquí y puedo hacer las ediciones en esta parte como forma. Hago clic dentro de mi símbolo y puedo hacer en propiedades los cambios, pero como símbolo y no como forma. Entonces, ¿qué tenemos para cambiar acá? De entrada yo ya puedo cambiar y decir que no quiero que sea un clip de película, quiero que sea un gráfico o un botón. Yo puedo decidir desde aquí, a pesar de que ya lo he creado con otras propiedades internamente.
Luego tengo acá, por ejemplo, para cambiar el nombre y las propiedades a través de avanzado también. Por otra parte, tengo para intercambiar. Si tengo otro elemento, puedo hacer clic en intercambiar. Elijo por otro, ya no voy a utilizar esto, sino el otro, y se me va a cambiar. Es que resulta que en algún momento hago unas animaciones, modificaciones, todo esto, pero me dicen que me he equivocado de objeto. Vamos a crear acá un cuadrado. Voy a decirlo cuadrado y voy a decir aceptar. Voy a eliminar esta instancia. Ahora tengo acá. Entonces resulta que acá en mi línea de tiempo propia de la escena, no concretamente del clip de película, entonces puedo hacer una modificación y resulta que después me dicen que no era con el círculo, sino la animación era con el cuadrado. Entonces puedo venir aquí, intercambiar y le digo que quiero por el cuadrado, hago aceptar y ahora se me han mantenido todas las animaciones, pero me ha cambiado solamente el símbolo. Muy bien, igual podemos trabajar con esto. Acá tenemos, como vemos, el nombre se sigue manteniendo círculo, solamente hemos cambiado lo que sería internamente la figura. Muy bien, luego tengo la posición, esto ya conocemos, la ubicación acá dentro de mi espacio de trabajo, el ancho y el alto. Al igual que podemos poner algún efecto, por ejemplo brillo, no nos olvidemos esto, también es importante. Puedo hacer cambios no solamente sobre la forma, porque si hago doble clic ingreso a mi clip de película y aquí puedo cambiar el relleno, puedo cambiar acá haciendo doble clic también en el contorno, acá el trazo lo voy a cambiar por un color rojo y mucho más grueso. Puedo hacer esos cambios, pero saliendo ya del clip de película, de ese símbolo de clip de película, yo vengo acá y puedo dar a otras modificaciones adicionales, ahora ya no propiamente dentro de mi clip de película en mi forma, sino fuera, ahora dentro de mi escena. Sería este objeto que está seleccionado, este símbolo que está seleccionado. Entonces hago clic y me da otras modificaciones, por ejemplo el brillo. Puedo cambiar el brillo, como observamos aquí. Puedo cambiar la tinta, por ejemplo puedo elegir en lugar de verde, vamos a elegir un amarillo, y en base al amarillo puedo ir haciendo los cambios de tonalidades. Acá recordamos que está en RGB, red, green, blue. Entonces mediante los tres canales yo puedo cambiar los colores. Aparte de ello puedo cambiar acá en avanzado muchos más elementos. Por ejemplo, aparte del porcentaje de RGB que tenemos acá, rojo 100%, acá verde o green 76, azul acá en este caso 77, 63 abajo, y puedo también aumentar muchos más otros valores. Y aparte de ello puedo hacerlo semi-transparente si voy a activar el canal alfa, como voy activando acá. Esto no me está cambiando el color como tal, sino lo que me está haciendo es semi-transparente. Si yo creo acá, voy a crear una capa nueva, voy a crear otro símbolo, solamente forma por el momento. En este caso voy a arrastrarlo y voy a ponerlo detrás. Como vemos, este símbolo se está convirtiendo en transparente, no me está cambiando el color con alfa. Entonces estoy aumentando ahora la transparencia al 95%. Entonces vemos cómo lo va tapando al otro elemento. Entonces esto es transparencia. Muy bien, ahora vamos a continuar. Aparte de ello también tenemos para manejar exclusivamente el canal alfa. Más allá del avanzado tenemos para manejar el canal alfa. Voy a reducirlo así, de esta manera, la transparencia también. Muy bien, lo voy a dejar que no tenga ningún efecto de color. Luego puedo poner si va a ser visible o no. En alguna circunstancia puedo necesitar que en ciertos fotogramas sea visible y en posteriores fotogramas sea acá invisible. También tenemos la mezcla de los muchos de acá. Por ejemplo, el estándar generalmente se va a adaptar en base a otros elementos. Es que lo que pasa es que
Existen modos de fusión cuando yo agrego muchos más elementos. Voy a agregar control R, voy a venir y voy a agregar algún elemento, por ejemplo como esto. Muy bien, voy a hacer mucho más pequeño y voy a poner delante esto. Ahora sí, esto lo vamos a poner detrás, exclusivamente esto. Ahora sí, en algún momento cuando yo haga modificaciones y me lo permita la parte de atrás, entonces cuando ponga acá, por ejemplo, exista muchos más, significa muchas más imágenes atrás, vamos a esperar que este símbolo se vaya adaptando el color al fondo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estándar. Gran parte de estos están habilitados para lo que es ActionScript y no tanto para la parte de Canvas. Entonces sí se adapta bastante bien cuando se trabaja con ActionScript. Muy bien, vamos a seguir acá el procesar. Por ejemplo, vamos a utilizar principalmente el original, no caché, y luego puedo agregar muchos más filtros. Por ejemplo, puedo agregar una sombra, como ya estamos visualizando acá. Aumentamos la intensidad de la sombra. Podemos también ver el desenfoque, que sea suave o fuerte, y el ángulo podemos cambiar también de esa manera, y la distancia. Entonces estoy haciendo múltiples cambios dentro de un clip de película, dentro de un símbolo, o sea, de clip de película. Este símbolo, clip de película, me permite también agregar, aparte de ello, muchos más. Por ejemplo, acá tenemos los filtros. Aparte de sombra, tenemos desenfoque, tenemos iluminado, tenemos ajustar color, quitar todo lo que habíamos hecho, activar todos los filtros que ya lo hemos dado, o desactivar pero no eliminarlos. Entonces, por ejemplo, si aprieto iluminado, acá ya vemos el iluminado y lo voy a decir que sea un color amarillo, y voy a aumentar la intensidad y también el desenfoque. Muy bien, acá tengo ya un brillo amarillo. Si en esta parte donde dice valor tenemos un ojo, yo lo puedo deshabilitar y ahora no se ve. Igualmente la sombra puedo deshabilitarlo y puedo habilitarlo, y en filtros puedo decir desactivar todos, y ahora se me ha desactivado todos, pero no me ha eliminado, solo me ha desactivado temporalmente y luego puedo volver a activarlos. Entonces el clip de película funciona de esa manera. Haciendo doble clic hemos dicho que podemos darle independientemente modificaciones, colores y todo lo que me permita acá la parte de propiedades. Por ejemplo, cambiar el contorno o el trazo de diferente manera. Regreso a mi escena y también se me ha cambiado el mismo. Por otra parte tenemos, recordamos que lo que hemos hecho no solo es con estas formas, sino con cualquier otro. Por ejemplo, esta imagen también puedo convertirlo en clip de película. Muy bien, el segundo elemento sería lo que es propiamente los símbolos gráficos. Los símbolos gráficos vengo también a modificar y puedo convertir en símbolo, y acá tengo símbolos gráficos. En símbolos gráficos principalmente lo utilizamos para sincronizar mejor esta línea del tiempo de acá con la línea de tiempo de mi escena. Entonces voy a decir aceptar. Tenemos las mismas modificaciones acá, y ahora esta línea de tiempo que veo cuando yo hago doble clic ingreso es lo mismo que la otra línea de tiempo. Entonces voy a salir, voy a venir acá, voy a eliminar todos los demás, voy a crear uno limpio, y en biblioteca voy a venir y voy a arrastrar esto. Muy bien, voy a hacer doble clic, he ingresado y acá me dice símbolo, y efectivamente es este símbolo. Puedo hacer las modificaciones también respectivas, todo normal como lo había hecho anteriormente. Puedo cambiarlo. Muy bien, y en su línea de tiempo hemos dicho que comparte la misma línea de tiempo que escena hasta acá. Voy a activarlo, voy a ponerlo de esa manera. Entonces he agregado 30 fotogramas. Si vengo, hago doble clic, las cosas que haga acá se van a visualizar hasta el fotograma número 30 de esa parte, y no va a continuar indefinidamente. Y si continúa indefinidamente, siempre va a respetar estos fotogramas. Entonces acá, por ejemplo, voy a hacer doble clic
Si hago una animación hasta acá, hasta el 30, voy a hacer una animación, voy a agregar y voy a decir que quiero crear interpolación de movimiento y posicionándome al final, voy a venir hasta acá. Durante 15 fotogramas el objeto se mueve hasta allá. Voy a venir a mi escena y ahora vamos a visualizar, y esto se va a reproducir indefinidamente. Si voy arrastrando de esta manera, observamos que justo hasta el fotograma 15 ya ha llegado a su destino. Luego voy a pasar al 16 y comienza de nuevo de manera indefinida y se sigue reproduciendo de esa forma. Hasta el 30 sería 2 y así sucesivamente se va a seguir reproduciendo respetándome estos fotogramas de mi escena. Pero cuando yo hacía eso en el otro, dentro del clip de película y no dentro de este símbolo gráfico, haciendo clic internamente, tenía su propia línea de tiempo. Y esta línea de tiempo podía cambiarlo, la velocidad, la cantidad de fotogramas acá, como vemos, dentro exclusivamente del símbolo y todo ello. Entonces era independiente, no me respetaba acá como tal. Si por casualidad yo lo daba la misma cantidad la misma cantidad de fotogramas, entonces se mantenía simultáneamente la misma animación, pero dentro de dicho clip de película tenía su propia línea de tiempo independiente, podía reproducirse de manera diferente. Entonces acá yo voy a venir, voy a salir y voy a traer en biblioteca lo que tenía acá. Voy a arrastrar esto y ahora vamos a recorrer acá la línea de tiempo y vemos cómo esta animación, este clip de película, no se me está animando. Si hago doble clic, vemos que sí tiene su animación independientemente. Esta cantidad de fotogramas, lo que haga acá, es independiente de mi escena, pero lo que sería en esta parte exclusivamente el símbolo gráfico, esto se coordina perfectamente. Entonces yo vengo acá y puedo observar y me muestra una vista previa. Pero cuando hago control enter, o sea el resultado final, sí ambos están teniendo su efecto respectivo, pero tenemos que diferenciar eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial es que cuando yo maneje símbolos gráficos, se va a coordinar perfectamente con mi línea de tiempo, y esto va a ser muy necesario muchas veces porque vamos a esperar que una misma animación esté coordinado con mis animaciones dentro de mi escena. Mientras, sin embargo, si yo quiero hacer acá totalmente independiente una animación dentro de otra animación, voy a utilizar por lo tanto clip de película. Entonces esto de clip de película me va a permitir también utilizar con programación mediante las instancias y todo ello, y a pesar de acá, por ejemplo, cuando hago clic acá no me permite poner nombre de la instancia porque no se va a utilizar mediante JavaScript. Entonces va a depender mucho de cuál es nuestra necesidad para utilizar. A lo largo de este curso vamos a continuar utilizando lo que sería el clip de película por la facilidad que representa dentro de su línea de tiempo con una animación independiente. El tercer elemento es un botón. Acá hemos dicho insertar, por ejemplo, en línea de tiempo, o vamos a acá poner de esta manera, de esa forma, y voy a quitar su contorno. Muy bien, tengo acá y lo voy a convertir en un botón esto. ¿Para qué sirve el botón? Para la interactividad propia que existe en los elementos, al igual que lo había dentro de las animaciones con ActionScript, también con Canva se puede hacer lo mismo. Entonces selecciono este objeto, vengo acá a modificar y voy a convertir en símbolo. Hemos dicho que también en insertar acá nuevo símbolo podemos hacerlo, pero vamos a venir acá a modificar y voy a decir convertir en símbolo. Dentro de convertir en símbolo voy a elegir botón y voy a poner acá, en este caso, botón. Muy bien, lo voy a dejar el registro donde está el centro y voy a decir aceptar. Ahora su línea de tiempo es diferente. Haciendo doble clic solo tenemos acá 4 eventos
o 4 momentos. Entonces tenemos 4 fotogramas respectivamente para cambiar esto. Muy bien, en el primer fotograma acá tenemos hasta el 4, como vemos acá sus nombres. Voy a acercarme un poco más. Muy bien, cuando está en reposo voy a decir qué color quiero que sea. Voy a decir, por ejemplo, azul o rojo. Cuando esté, en este caso, vamos a aumentar así, cuando esté el ratón, mouse o puntero en hover, o sea encima, cuando esté encima, acá va a tener otro color diferente. Entonces voy a crear un fotograma clave acá, F6 ya sabemos, y dentro de esto voy a cambiar otro color. Entonces voy a decir que sea verde. Estamos poniendo colores fuertes para que se distinga perfectamente. En el tercero es cuando yo hago clic, hay un parpadeo, una fracción de segundo, me va a decir qué color es. Voy a agregar un fotograma clave también en esta parte, en el tercero, y voy a cambiar el color que sea gris. Entonces, para que se note, voy a hacer negro. Y finalmente, cuando ya fue visitado, fue activado dicho botón, cuando ya la zona esté prácticamente activa, entonces va a tener otro color. Voy a agregar otro fotograma clave en esta parte con F6 y estando acá voy a hacer clic, voy a cambiar un color totalmente diferente. Podría ser un azul. Si no hemos utilizado el azul, vamos a ver, no hemos utilizado. Entonces voy a salir ahora, e incluso haciendo doble clic en la parte de migas de pan me dice que es un botón. Esto voy a hacer control enter, y ahora cuando yo hago hover vemos que efectivamente esta parte es un color verde cuando paso por encima. Cuando hago clic vamos a ver el negro. Hemos visto el negro instantáneamente, y una vez que haya sido visitado y esto esté ya en su destino, se va a convertir en color azul el botón. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de cómo trabajar con botones. Lógicamente que podemos seguir agregando muchas más propiedades. Acá, por ejemplo, el nombre de la instancia del botón sería ingresar. Vamos a ver que el botón era para ingresar. Podemos poner acá, ya tenemos la instancia propia, o intercambiar por otro, como ya sabemos qué significa intercambiar. Puedo dar efectos de color similar a los otros símbolos. También puedo hacer que sea invisible o visible y todo ello, al igual que agregar filtros. Entonces, cada uno de estos lo vamos a configurar mediante JavaScript para que funcione perfectamente. También debemos recordar que cuando queremos modificar esto, podemos siempre venir para JavaScript, venir en ventanas, acá en ventana. También tengo para agregar botones en componentes. En esta parte se encuentra botón, simplemente arrastro y me va a mantener las propiedades que acabo de crear en este lugar. Entonces también pongo nombre de la instancia acá, por ejemplo la etiqueta y todo ello. Entonces acá tuviera que agregar aparte eso con programación. Entonces, aparte de tener ya listo un botón, podemos venir a ventana también y podemos ver las acciones. Dentro de acciones tenemos esto, y en este panel de acciones yo puedo recuperar ya sea de ActionScript o de JavaScript. Por ejemplo, acá voy a venir, ahora sí, voy a hacer clic y me aparece esto, y me dice que en el elemento seleccionado yo puedo agregar elementos de ActionScript. Por ejemplo, tenemos varias acciones al hacer clic para ir a una página web, cursor del ratón personalizado, arrastrar y colocar. Tenemos muchísimos acá realmente. Esos son en cuanto a las acciones. En navegación de línea de tiempo tenemos muchísimos más, y no solo de ActionScript, sino también tenemos de Canvas. Prácticamente este es JavaScript, esto es ActionScript, y este JavaScript a través de sus librerías jQuery. Tenemos también acá para poner mucho más, detener este programa, obtener el número de fotograma actual, todo ello. Incluso acá acciones, hacer clic para ir a la página web. Voy a hacer doble clic y ya me aparece el código, y esto está afectando a lo que nosotros hemos seleccionado acá. Entonces voy a seleccionar nuevamente y voy a venir a esta parte, y ahora va a afectar exclusivamente a eso. Entonces
en que entonces puedo seguir agregando muchas más funciones y decir exactamente mediante JavaScript a qué elemento va a ir afectando. Entonces acá, por ejemplo, ingresas. Entonces puedo decir cada vez que haga clic en este elemento de ingresas, voy a hacer clic, puedo determinar a qué acción se va a producir, qué clase va a tomar, todo ello. Acá tenemos incluso la URL a dónde va a ir directamente y si se va a abrir o no en una pestaña nueva. Entonces ya sabemos nosotros, esto necesitamos un poco de programación de JavaScript para poder entender mejor. Pero si se puede, nosotros nos estamos enfocando mucho más a la parte visual, mucho más que a la programación. Entonces vamos a cerrar estos. No nos olvidemos que en biblioteca se van a ir acumulando, acá tenemos el botón, se van a ir acumulando nuestros símbolos y a medida que nosotros vayamos utilizando todos estos, vamos a disponer del mismo. No tiene que ser justo el momento al inicio, sino posteriormente en los fotogramas posteriores vamos a poder utilizar cualquiera de estos. Se va a ir acumulando acá en biblioteca, no tenemos que tener miedo al hecho de haberse acumulado muchísimos, pues así generalmente va a pasar. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros importemos algún elemento en nuestro proyecto, por ejemplo, si guardo y exporto y no he utilizado los símbolos, muchos de ellos van a desaparecer porque no se está utilizando para la exportación. Cuando yo cierre totalmente y vuelva a abrir, puede que algunos símbolos principalmente en el trabajo final no se vaya a guardar, o sea, todo los elementos que no he utilizado en el trabajo final no se va a guardar porque lógicamente no he hecho uso del mismo. Pero cuando trate de modificar dichos elementos y regrese nuevamente acá, no a través del formato FLA, que es el formato nativo de Animate, sino a través de otros formatos, no vamos a tener disponible en biblioteca dichos elementos. Entonces, no nos olvidemos grabar en el formato nativo de este programa. Continuando con este curso completo de Adobe Animate, vamos a ver ahora respecto a las imágenes. Sé que hasta ahora puede parecer un poco tedioso todo esto, pero nos va a servir mucho como fundamentación. Es que resulta para hacer las animaciones finales necesitamos forzosamente conocer todas las herramientas, todas las modalidades en las cuales nosotros vamos a trabajar, como por ejemplo las instancias, los símbolos, la forma de jalar símbolos, las propiedades para modificar cada uno de ellos. Absolutamente todo eso necesitamos saber. Después de explicar esto de las imágenes, vamos a continuar con la línea de tiempo, que es la base fundamental para la animación. Pero si no entendemos bien lo que es una imagen, un bitmap o lo que es un vector, entonces vamos a tener muchos conflictos y muchos problemas después, porque se nos va a presentar constantemente determinados detalles que tan solo hubiéramos podido solucionarlo sabiendo los conceptos básicos del mismo. Muy bien. Aclarando esto, que es central, vamos a diferenciar claramente lo que son las imágenes bitmaps y las imágenes vectoriales. Entonces tenemos dos, uno que sería los bitmaps y las imágenes vectoriales. Muy bien, ¿en qué corresponde cada uno de estos? Por ejemplo, aquí vamos a poner un color diferente para que se note. Muy bien. Por un momento tenemos las imágenes propias, bitmaps, que serían las imágenes los cuales se maneja a través de píxeles. Entonces estas imágenes pixeladas son las imágenes regulares que nosotros utilizamos. Para importar, control R, y voy a importar acá de los muchos que tengo en esta parte, cualquiera de estos. Entonces voy a decir abrir y tengo acá ya mi imagen. En este instante voy a hacer más pequeño y tengo acá mi imagen. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en la cual vamos a administrar nuestras imágenes JPG o nuestras imágenes vectoriales. Vamos a aclarar principalmente esto. Voy a hacer mucho más pequeño para que entre a mi área de trabajo. Ahí aproximadamente. Muy bien. Tengo acá entonces esta imagen. Resulta
que cuando yo voy a trabajar en una determinada animación, por ejemplo, puede ser acá, tengo ya de ingreso el tamaño. Sabemos que planificamos nosotros con anticipación el proyecto, no lo dejamos para con la finalidad de que para el objetivo que vamos a lograr, ya en el camino sabremos qué imagen poner. No funciona así. La realidad es que antes de que nosotros hagamos nuestra animación, vamos editando las imágenes, los textos, hacemos prototipos, hacemos ensayos previos, hacemos unos esquemas rápidos, unos dibujos, unas esquematizaciones mucho más livianas, o sea, nada terminado, pero sabemos qué es lo que va a venir en cada instante. Por ejemplo, acá tenemos un fondo en esta imagen, tenemos acá un barco que sería el personaje de principalmente el malo, y acá tenemos lo que sería Mario y Luigi. Entonces tenemos acá muchos elementos los cuales van a ir integrando esto. En el proceso vamos aumentando determinados puntos, pero no toda la estructura. Toda la estructura ya viene de antemano y eso lo editamos en Photoshop o Illustrator. Entonces, cuando vamos a trabajar con bitmaps, con imágenes como estas, con imágenes pixeladas, o sea, píxel a píxel, vamos a necesitar forzosamente nosotros determinar los tamaños. Por ejemplo, este fondo, si nuestro proyecto es de 800 por 600, entonces la imagen ya tiene que venir de 800 por 600. El original podría ser un 4K, no importa, o un 8K, un 2K, el tamaño, pero el original se va a mantener en su respectivo programa de edición de imágenes, que sería Photoshop por excelencia. No importa, pero nosotros podemos utilizar cualquier otro programa de edición de imágenes en base a pixel como estos o bitmaps. Entonces, cuando nosotros editemos esas imágenes, el original puede mantenerse cualquier tamaño que queramos, pero cuando vamos a guardarlo tiene que respetarme este tamaño. Vamos a abrir Photoshop por un instante para ver en la vida real cómo se trabaja. Muy bien, vamos a cambiar nuestra escena en esta parte y voy a decir que quiero 800 por 600. Muy bien, voy a poner acá 800. Vamos a poner, en este caso, vamos a poner 350. Ahora sí, 350. Quiero que se muestre en todo el escenario. Entonces está perfecto acá. E incluso vamos a colapsar esto. Quiero que se muestre todo lo posible. Vamos a quitar a 750. Ahora sí, es 750 de ancho por 350 de alto. Entonces yo voy ahora Photoshop, voy a venir acá. Al momento de trabajar puedo integrar cualquier imagen, no importa el tamaño, o directamente voy a abrir. Y de los múltiples que tengo acá, por ejemplo esto de Mario, voy a decir abrir. Ya tengo acá mi imagen. Entonces puedo crear un espacio o redimensionar directamente, pero hemos dicho que el original lo vamos a dejar como está. Entonces puedo venir al nuevo espacio, voy a crear en base a esto. Hemos dicho que tiene que ser nuestro tamaño 750 por 350. Entonces voy a decir 750 por 350 y voy a decir una resolución de 72 puntos por pulgada. Vamos a dejarlo ahí y vamos a crear. Y ahora voy a arrastrar esto y voy a redimensionarlo acá. Ahora sí, lo voy a redimensionar hasta esta parte. Muy bien. Estando acá, yo voy a ver las prioridades de mostrar o no determinadas partes de mi animación. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. Y ahora voy a exportarlo. Y al momento de exportar voy a decir prácticamente todas las modificaciones ya está. Voy a decir JPG. Acá antes de continuar vamos a distinguir lo que sería JPG de PNG. Vamos a dejarlo, vamos a guardarlo. Y estando acá voy a poner Mario 1. Y voy a decir guardar. Muy bien. Ahora cuando voy a venir a importar, voy a decir control R, Mario 1, abrir.
vemos cómo perfectamente se adapta a mi escenario. No he tenido que hacer modificaciones, cambios, redimensiones, nada. ¿Por qué? Porque ya lo he traído editado. Entonces eso es lo ideal al trabajar con bitmaps, editarlos en otras partes y traerlo directamente acá ya editado en el tamaño correcto. No importa si es un poquito más grande, pero no mucho, porque va a ocupar mucho campo. Si yo hubiera trabajado con el otro, acá vamos a hacer con el primero, vamos a reemplazar el anterior. Muy bien, está de ese tamaño, pero mi escenario es esto que estaría con negro. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar el tamaño. Hagamos cuenta que esto pesa 1 mega entero. Yo voy a redimensionarlo y voy a hacer encajar a la fuerza acá hasta ese punto aproximadamente, hasta ahí, aproximadamente ahí. Muy bien, entonces sigue pesando esto, por más que se vea en la imagen pequeña, sigue pesando 1 mega. ¿Por qué? Porque es el tamaño de la imagen que yo he importado, y una imagen de esa dimensión muy grande, por más que se vea acá que parece que no pesaría mucho porque está cabal, o incluso si lo pongo de esa manera, podría creer que no va a pesar 1 mega porque ya lo he quitado el tamaño, pero es totalmente independiente. Sigue manejando en biblioteca la imagen propiamente. Acá vamos a ver, esta parte de Mario sigue con las características de importación, que sería 1 mega entero. Entonces 1 megabyte, incluso aún así es muchísimo peso. Por lo tanto, volvemos a insistir una y otra vez, lo modifiquemos las imágenes en otro programa, o sea, lo traigamos ya editado, y acá se nos va a facilitar el tamaño, va a mejorar el rendimiento y todo ello. Otro concepto fundamental es el siguiente. Acá está, por ejemplo, sabemos que los píxeles son cada uno de estos cuadraditos. De acá vemos, cada uno de estos son un píxel. Muy bien. Entonces, lo que queremos decir es que cuando grabemos nosotros, tenemos principalmente los formatos muy estándar. GIF, ya no tratemos de utilizar mucho GIF. Vamos a utilizar JPG. JPG es cuando las imágenes son como estas, totalmente editadas, o sea, las imágenes son fotografías con muchos colores, millones de colores, todo ello. Entonces, para mantener la calidad, utilicemos JPG. Si en caso vamos a hacer tan solo algún elemento, como por ejemplo algún símbolo, alguna animación, algo, y desde aquí nosotros queremos pasarlo a Animate, entonces vamos a cambiar acá el color. Vamos a ver de esa manera. Si tengo alguna animación en esta parte y todo lo demás lo voy a dejar transparente, por así decirlo, vamos a ver, vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a elegir esto, vamos a poner una nueva capa, vamos a eliminar esto. Muy bien, cuando nosotros vamos a exportar esto, entonces tenemos acá transparencia y vamos a necesitar este canal alfa, esta transparencia, exportarlo. Entonces puedo redimensionar acá y decir, por ejemplo, la imagen vamos a cortar en base a píxeles, acá píxeles transparentes, voy a decir OK, y al momento de exportar esto voy a decir que quiero mantener en este caso la transparencia. Acá vemos blanco, nos vamos a acercar un poco más, vemos blanco el fondo. Entonces vengo acá, si elijo PNG de 24, ahora sí me permite en esta parte la transparencia, y voy a dejarlo así, voy a guardarlo. Entonces cuando manejamos símbolos, algún diseño en vectores, algún elemento, una forma, algo sencillo, sin muchos colores, ni millones de colores, ni fotografías complejas, nada de ello, vamos a utilizar PNG, y también podemos aprovechar su transparencia. Pero sin embargo, si nosotros vamos a utilizar imágenes como estas, vamos a descubrir acá todas. Muy bien, vamos a dejar ahora sí. Si tenemos en esta parte una imagen con múltiples colores, acá hay muchísimos millones de colores, entonces cuando vayamos a exportar lo hagamos en JPG y no en PNG, va a pesar muchísimo más.
Vamos a ver la diferencia, lógicamente acá. Vamos a hacer control Z hasta llegar acá. Muy bien. Voy a guardar para web y voy a decir acá, esto es muy importante también para no cometer los errores de que nuestra aplicación, nuestro proyecto, nuestras animaciones sean muy pesadas. Entonces acá, en la parte de abajo me dice que el peso de JPG es 245. Si lo cambio a PNG, ahora casi se ha duplicado, es 340, redondeando 345. Entonces, es inviable utilizar una imagen en PNG. Sí se puede, pero el peso es muchísimo y la calidad me mantiene casi igual, entonces no tiene mucho sentido utilizar PNG. Entonces PNG hemos dicho para elementos que tengan transparencia y sean diseños vectoriales, símbolos, imágenes pequeñas, todo ello. Pero para este caso voy a utilizar JPG. Según el programa que utilizamos acá, por ejemplo, me dice 245 kilobytes, entonces no pesa mucho. Pero como es en animaciones, necesitamos utilizar la máxima cantidad de recursos, o sea, aprovecha la máxima cantidad de recursos sin hacerlo pesado. Entonces acá vamos a hacer un pequeño concepto. Resulta que el ojo humano percibe hasta cierto punto los colores de una sola forma, entonces no logra percibir hasta cierto punto de un color demasiado claro a otro color normal. Entonces acá, por ejemplo, está la máxima capacidad. Si digo muy alta, mi ojo no percibe acá. Realmente la diferencia es imposible de saber porque de unos cuantos millones de colores lo ha debido quitar un par de millones y no se nota, no se percibe. Entonces, ¿qué mejor que utilizar? En máxima era 245 y acá en muy alta es 127 kilobytes, entonces el peso es increíblemente inferior. Y aún si sigo quitando la calidad y digo alta, aún mi ojo tampoco no percibe la diferencia de máxima porque se mantiene las tonalidades y todo lo demás. Y la imagen pesa apenas 77, entonces es ideal acá. Tengo que probar cada imagen para ver hasta dónde me permite. Entonces alta. En mediana ya voy distinguiendo un poco tan solo el difuminado alrededor de las imágenes y el pixelado. Y si pongo baja, ahora sí es muy notable la imagen como ha decaído. Pero si utilizo alta, ahora es similar ante el ojo humano, igual que máxima. Entonces, ¿para qué utilizar máxima? Si va a pesar mucho, prefiero utilizar alta y optimizar así mis imágenes. Y una vez guardado, los voy a importar. Bajo ese concepto, nosotros ya sabemos ahora cómo tenemos que editar nuestras imágenes para traerlos a Animate y no generar el conflicto de que pese mucho. Cuando utilizo una imagen como esta, en el panel de propiedades me va a dar la oportunidad de hacer los cambios básicos, por ejemplo, simplemente el tamaño, el ancho, el alto, nada más que ello, y los que tenemos propio de las herramientas. Acá, por ejemplo, estos son para escribir texto encima o hacer unas modificaciones de los costados acá, o sea, cosas básicas que no editan la imagen. En este caso el bitmap no lo edita como lo haría Photoshop. Entonces, haciendo clic sobre la imagen en la parte de propiedades me dice que puedo intercambiar por otra imagen de las cuales yo tengo importada. Entonces digo aceptar y me ha cambiado por otra. Si en caso ya he hecho una animación, pero estoy manteniendo todas las transiciones, todas las animaciones, solo he cambiado la imagen porque en algún determinado momento me he equivocado y no tenía que hacerlo con esa imagen. Entonces no tengo que desechar toda mi animación, solo tengo que reemplazar por otra imagen acá, intercambiar. Aparte de ello tenemos para editar. En editar inmediatamente me trae a Photoshop. Entonces voy a cerrar nuevamente acá. Voy a venir y voy a apretar acá editar. Hago clic en editar, inmediatamente me abre el programa por defecto para edición dentro de mi sistema operativo. Y puedo hacer cualquier cambio acá. Por ejemplo, lo puedo redimensionar, o escribir algo, voy a hacer una simple línea. Muy bien. Y ahora voy a decir guardar, sí. Cuando regreso en este instante voy a hacerlo acá, aceptar.
Cuando regreso, ya está la modificación hecha desde mi programa de edición. Se entiende bastante bien con programas de edición de la misma empresa, que sería Adobe System. Teniendo ese concepto de que las imágenes o bitmaps, las imágenes pixeladas, entonces nosotros podemos en algún momento necesitar alguna modificación. Por ejemplo, esto. Yo estoy creando esta forma. Acá tenemos. Puedo modificarlo como quiera. Lo voy a mantener así. Muy bien. Resulta que esto lo quiero de una manera inamovible, de una manera única. O sea, no quiero posteriormente modificar nada. Quiero que sea una imagen totalmente limpia, pura. Y si yo vengo a rastro, tenemos acá múltiples vectores. Estos vectores, estas anclas de acá, me puede representar, hacer que el programa funcione mucho más, e incluso cuando esté después ya renderizado, cuando ya esté el programa totalmente acabado, procesado, entonces esto va a trabajar de más el procesador. Entonces nosotros queremos un máximo rendimiento. Por lo tanto, en algunas circunstancias yo quiero que esto se vea de esa manera. Como no va a producir ningún cambio, va a ser parte del fondo. O vamos a hacer así. Ahora sí. Como esto no va a sufrir ningún cambio, va a ser parte del fondo, no se va a animar nada, porque aparte tenemos nuestros objetos para animar, entonces puedo convertirlo en un bitmap. Entonces vengo acá a la parte de modificar. Dentro de modificar tengo convertir acá en mapa de bits. Hago clic y ahora es una imagen, al igual que lo hubiera hecho en Photoshop, directamente una imagen bitmap. Entonces en la parte derecha tenemos acá propiedades y me dice mapa de bits. Por lo tanto, esto ya no es un vector, ya no puedo editarlo con las características propias de vector. Por más que hago doble clic, no puedo ingresar como sería un símbolo. Esto ya es una imagen pura y llana, ya no es modificable, a no ser que vaya a Photoshop y lo cambie. Pero acá ha reducido también significativamente su peso, ya no va a procesar ancla por ancla o vector por vector, o los beziers, nada de eso, lo va a procesar como una imagen plana. Entonces es una imagen plana, un mapa de bits. Muy bien. También si yo voy a copiar, por ejemplo, esto es un vector y confirmamos que es un vector. Si arrastro con la imagen de subselección, vemos acá las anclas y todo ello, y los puntos de control puedo cambiarlas de esa manera, cada uno de ellos. Ahora sí, entonces puedo modificarlos libremente, pero si digo que ya está terminado y voy a copiar a otra capa, a la capa número 2, entonces voy a copiar primero esto. Puedo hacer control C, ya sabemos, y venimos a la capa número 2 y voy a decir que quiero pegar. Entonces voy a venir a la parte de acá, edición, pegado especial, y en pegado especial me aparece esta ventana y voy a decir que quiero pegarlo. Acá me dice como dibujo de flash, o sea con vectores todo, o le digo como mapa de bits independiente del dispositivo. Entonces digo aceptar y ahora vemos, voy a borrar el original y vemos esto, que efectivamente ya es un mapa de bits. En la parte de propiedades, en el panel me dice mapa de bits. Entonces he pegado un elemento vectorial y luego lo he convertido acá en mapa de bits. Si nos acercamos más, vemos el difuminado en esta parte, cómo se va integrando al fondo y cómo se va pixelando mucho más, porque hemos dicho que los mapas de bits van perdiendo calidad a medida que lo vamos haciendo más grande, a diferencia de los vectores. En las imágenes vectoriales, en este caso, podemos generar a través de todas estas herramientas que ya hemos visto. Por ejemplo, así. Lo voy a hacer mucho más pequeño, de esa manera. Muy bien. Tengo acá, vamos a quitar esto y vamos a recorrer un poco hasta esta parte. Muy bien. Con la imagen de selección, con la herramienta de subselección, puedo cambiar cada uno de estos puntos. Estos son vectores. Entonces acá tenemos cada elemento acá. Hago clic precisamente sobre un elemento concreto y se pone un color oscuro. Acá están estos cuadrados a color blanco, pero el elemento que he seleccionado ahora puedo modificarlo
y hacer los respectivos cambios a través de estos controladores. Para poder separar un controlador del otro, porque ambos se mueven simultáneamente, entonces aprieto la tecla Alt y ya lo he separado. Esto está por una parte y esto está por otra parte, pero sigo pudiendo modificar acá. Entonces voy a acercarme aproximadamente, primero tanteo en donde se encuentra, por ejemplo acá. Voy a hacer clic afuera, voy a acercarme exactamente a ese punto y ya es modificable esto. Y acá tenemos esos puntos de control. Es una herramienta magnífica para poder editarlo dentro de Adobe Animate mediante vectores. Pero si queremos perfeccionar nuestro trabajo, podríamos hacerlo también en Illustrator, que es bastante completo también y se caracteriza por el manejo de vectores. Entonces acá sí tenemos las mismas herramientas y bondades, todas ellas como estas, de poder hacer magníficas graficaciones. Entonces nosotros vamos a poder modificar y esto al ser no un bitmap, sino al ser vectores, voy a poder redimensionar el tamaño que quiera y jamás va a perder la calidad. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un simple ejemplo. Voy a redimensionar un poco, voy a copiarlo, control C, acá voy a eliminar estos. Muy bien, voy a crear una nueva capa, voy a venir a edición, pegado especial, y en pegado especial voy a decir acá. Muy bien, si nos acercamos nosotros, vemos que el original, que sería vector, me mantiene su línea perfecta acá. Entonces eso es como trabaja con los diferentes formatos cuando nosotros vayamos a exportar nuestro trabajo de Animate a una plataforma web. Entonces me va a mantener las líneas perfectas porque son coordenadas matemáticas perfectas. Pero cuando yo quiera hacer grande una imagen vectorial, vamos a ver acá, en este caso una imagen de un bitmap, una imagen de píxeles, vemos cómo va perdiendo su calidad y es prácticamente la misma que la original, pero al convertirlo en mapa de bits ha perdido su calidad. Entonces, pero cada uno tiene sus bondades y sus usos adecuados. Por ejemplo, cuando son imágenes simples o graficaciones o vectores de algunas animaciones, si no requiere, por ejemplo, como un fondo, como el fondo que hemos trabajado acá, como esto por ejemplo de Mario, si no requiere o no tenemos que utilizar cada uno de estos elementos, vamos a seleccionar ahora si cada uno de estos vectores no necesitamos modificarlo, necesitamos que sea una imagen pura y llana, entonces podemos utilizar un mapa de bits por la complejidad que reviste el mismo. Podemos convertir en vectores una imagen como esta, pero se va a hacer pero tan pesado que va a ser realmente inviable poder utilizarlo, poco factible para nuestro proyecto. Pero cuando vayamos a utilizar nosotros animaciones de personajes, qué mejor que utilizarlos a través de vectores. Entonces va a requerir la decisión de elegir si sea mapa de bits o vectores dependiendo de nuestras necesidades. Ya sabemos que en imágenes complejas donde se quieren fondos, se quieren paisajes, todo ello es mejor utilizar un mapa de bits. Y cuando vayamos a utilizar personajes que vamos a hacer cambios constantes, es mejor utilizar vectores. Entonces ahí está la clara diferencia. Vamos a comenzar un poco ya a ingresar a la animación propiamente, aunque enseguida vamos a ver la línea de tiempo. Vamos a ver algo que es importante, que es el enmascarado. Acá tengo una imagen, idealmente tiene que ser JPG, o sea un mapa de bits, y voy a redimensionarlo de esa manera. Lo vamos a dejar aproximadamente ahí. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es solo mostrar determinados aspectos de esta imagen. Entonces, una forma de trabajar con mapa de bits es enmascarando las mismas. Entonces, tengo acá mi imagen
Yo puedo poner en una capa, primero en una capa está mi imagen, en la siguiente capa superior puedo crear alguna figura con cualquiera de estas herramientas de dibujo, por ejemplo pluma, o incluso voy a poner esto de esa manera. Muy bien, voy a seleccionarlo, voy a ponerlo al centro y ahora lo que yo quiero es que solo me deje pasar la información. Lo voy a quitar por si acaso el trazo. Quiero que me deje pasar la información de esta capa solamente a través de este elemento de acá. Entonces voy a hacer clic con el botón derecho sobre la capa en cuestión, sobre este elemento, y lo que voy a decir ahora es máscara. Al poner máscara, en la capa inferior que se encontraba mi gráfico, mi dibujo, me lo ha traído a la parte derecha y solamente se está viendo esto. Si quiero volver a editar y resulta que me he equivocado, quiero una de las puntas más alargada, entonces acá está bloqueado, voy a desbloquear ambos. Voy a acercarme a esta figura propiamente y voy a hacer clic fuera y voy a acercándome a una de las orillas, voy a alargarlo y ahora nuevamente voy a comenzar a bloquear ambos. Ahora vemos cómo la máscara me está produciendo el efecto deseado. Entonces si en algún momento, por ejemplo, vamos a quitarlo así, vamos a hacerlo de esta manera. Si en algún momento yo solo quiero dejar pasar cierta información, podemos hacerlo en la parte superior. Puedo elegir que solo me muestre, vamos a ver, a estos personajes desde ahí, y no quiero eliminarlo ni quiero volver a Photoshop y editarlo, solo quiero que me muestre esta parte. Entonces estando ahí he marcado la parte donde quiero que se visualice y solo se va a mostrar eso. Entonces esto, por ejemplo, ya está terminado con la máscara respectiva. Se puede hacer también animaciones con las mismas, por ejemplo, hacer que la máscara acá, voy a poner, crear interpolación, voy a quitar por un instante esto, crear interpolación de movimiento, y esto que se encontraba acá, ahora se va a encontrar en esta parte. Muy bien. Ahora voy a volver a activarlo. Y cuando yo activo play, vemos que solo me va mostrando lo que está enmascarado. En este caso, la parte donde he determinado que se va a visualizar lo de atrás. Y en la parte de abajo acá vamos a ver que capa 2 está subyacente a capa 3. Es importante eso. Más adelante vamos a hacer muchísimos ejercicios y prácticas con esto para afianzar lo aprendido. Muy bien. Hasta esta parte es el manejo de mapa de bits y herramientas vectoriales, y más adelante vamos a ver la línea de tiempo en este curso completo de Adobe Animate.